¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Kevin, bienvenido de regreso a tu casa. Y Esta- después de tu miel, de tu viaje, tu dulce viaje. Como muy buen viaje, güey, la verdad. Gracias por el recibimiento. Yo pensé que ya iba a estar el letrero de Garfield ahí en la entrada, que ya no iba a poder entrar. Prohibida la entrada a gente que viene de fuera, de otros países. No, gracias, Jorge. Negociantes, un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Disculpen la ausencia, pero como lo ven en mi... ¿Cuál es el dedo este? Anular, ¿verdad? ¿El donde va el anillo? Ujú. Pues se llama anular por anillo. Ah, ok. El dedo anular ya traigo mi anillo de casado, entonces tuve mi luna de miel este tiempo y por eso pues tuvieron la fortuna, la dicha de ver al buen Jorge en solo, individual, en su monólogo, que técnicamente es así todos los capítulos, güey. Sí, de una hora pasas hablando 40 minutos y yo 20 y de esos 20 días son de entrada y salida, güey. Aquí uno triunfando y tú disfrutando allá. Buen lugar Punta Cana, Puerto Rico, San Juan también. Muy buenos lugares, honestamente, pero no le piden mucho a México, honestamente. Muy patriota, pero es muy buenos lugares también. Pero no, pues yo diría que no le piden mucho pues, en el sentido de que tenemos acá playas bien paradisíacas y sobre todo lugares súper turísticos, ya ves allá en la Riviera Maya, todos esos temas. Sí, Está competido ahí el tema. técnicamente, mm, el Océano Atlántico y el Mar Caribe son los que compartimos. No sé si el Golfo de México cuente como eso también, ¿no? ¿Verdad? Pues está dentro O el Golfo de América. bueno, es que el Golfo de América, como le llaman ahora, nada más le llaman así a la parte continental de Estados Unidos. Sí. Pero históricamente va a seguir siendo Golfo de México para orgullo nuestro. Pero sí, la verdad que muy bonitas playas, honestamente, pero no les piden mucho. Y creo que también no me ha tocado, bueno, sí es cierto, de niño me tocó conocer lo que es el Océano Pacífico en Huatulco, pero ya de adulto no. Ya no he visitado Huatulco, Mazatlán, ni Acapulco, ni nada de eso. Me gustaría, ya de adulto, otra vez volver a ver esa parte del mar. Ya una vez que te jubiles ya vas a poder visitar lo que tú quieras. Esperemos, negociantes, háganos, invítenos a algún episodio, algún negociante que esté por allá por Mazatlán, nos invite a grabar allá. Sería una buena estrategia, una buena invitación. Ahorita es un momento de trabajar, Kevin. Es más, ya deja esta parte de estar acá diciendo, no, que en un futuro voy a hacer esto. Vámonos al grano ya. El futuro es hoy, El viejo. futuro es hoy, pues ya. Vamos al grano. Porque, A lo que truje chencha, dicen allá para el rancho, güey. Sí, a lo que vinimos el día de hoy. Y empezando por invitar a la gente que se suscriba, que le dé me gusta a este video y que también le den un pasón a todos los videos para que también le reaccionen, comenten. Acuérdense que esa parte es bien importante de darle me gusta para que el algoritmo nos ayude. Y bueno, si no les gusta, también pueden marcar la manita hacia abajo, no hay problema. Pero definitivamente todo este movimiento, todo este tráfico es lo que va a posibilitar que permitamos generarle contenido para ustedes. Exactamente. Y díganos por ahí también. Estamos abiertos a cualquier comentario. Y pues bueno, para irnos liso y llano con el tema de hoy, Jorge, un tema que creo que conoces y dominas a la perfección. Quisiera platicar del el análisis externo. Básicamente lo que nosotros conocemos como análisis del entorno. ¿Qué otra palabra se le llama a esto? Auditoría externa también se le llama. No me gusta la palabra auditoría, güey. Es como una revisión. Suena muy contable el término, Sí. pero sí le suelen llamar también. Pero vaya, pues no es más que una revisión a lo que ocurre fuera de la empresa, no encerrarnos a siempre estar vigilando que si tal persona llegó tarde, que si no se hizo tal meta,
que si se gastó más en este concepto. Porque a veces nos centramos tanto en el interior del negocio, nos metemos tanto en la actividad adentro y desentendemos lo que ocurre afuera y pues la realidad es que lo de afuera también afecta. Entonces, por eso creo que es un tema relevante y bueno, aquí vamos a discutir un poco sobre algunos puntos que pueden ser interesantes, ¿no? Técnicamente, digo, no quisiera empezar sin antes mencionar que somos parte de un sistema abierto. Por más cerrados o por más enfocados que estemos dentro de nuestro negocio, de acuerdo a la teoría, no existe ningún negocio que trabaje completamente aislado del mundo. O sea, todos somos parte de un sistema superior o un sistema externo, si lo queremos llamar de alguna manera. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué significa ser parte de un sistema? Simplemente que dependemos, o sea, somos interdependientes o dependientes también de otras empresas o de otros entes, no necesariamente empresas, que decisiones que toman, acciones, todo ese tipo de cosas que hacen impactan directa o indirectamente en el día a día de la empresa. O sea, es imposible pensar que no dependemos mayor o menor escala del entorno o de agentes externos. Estos agentes externos pueden ser, ¿quién? Jorge, competidores, pueden ser obviamente clientes, pero también los no clientes, grupos de interés. ¿Cuáles otros más tienes en mente para que sean parte como agentes externos? Pues es que grupos de interés abarca prácticamente todos, ¿no? Competidores, clientes, hablamos también de gobiernos, hablamos también tal vez de inversionistas que no forman parte de una empresa. Incluso, por ejemplo, si hablamos de organismos públicos como pues, del gobierno, ¿verdad? Pero podemos hablar específicamente, por ejemplo, un SAT, que a lo mejor es una entidad que atemoriza a muchos, ¿verdad? Pero que hay que estar siempre actualizado sobre las regulaciones, ¿no? Que tiene pues esta ley, ese tipo de leyes fiscales. Yo diría, digamos, este tipo de ejemplos a lo mejor, pero también agregaría universidades que a lo mejor aportan conocimiento. Y en general se puede decir que es cualquier persona, empresa o organización pública o privada que tenga algún tipo de relación con el negocio. Todo eso yo creo que sería lo que serían grupos de interés, que es lo que tú comentas ahorita, Kevin. Y es que es muy... A veces suena hasta contraintuitivo o ilógico pensar que gente que no son nuestros clientes o nuestros competidores también tengan injerencia entre nosotros, pero pues básicamente así es. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo y súper básico. Si en la colonia, en el código postal donde está nuestro negocio, llega alguna regulación, llega algo que haga el gobierno o algo que haga el grupo de vecinos, güey, ni siquiera a veces entes gubernamentales, ni siquiera competidores. Si un grupo de vecinos se pone de acuerdo para prohibir la música después de las 10 de la noche y nuestro negocio opera en la noche con música, eso ya nos va a afectar, digo. Tenemos esos tintes también de influencia que no son solamente de personas directas y que están fuera también de lo que normalmente se entiende de competidores, de clientes, de entes gubernamentales. Solo que quiero como que dejar bien definido que afuera también de estos agentes que son los directos, también tenemos agentes indirectos que afectan sí o sí a nuestras empresas y no podemos dejar de lado que en nuestros análisis o en nuestras tomas de decisiones o en la generación de estrategias, tenerlos en cuenta también a estos agentes. Yo aquí lo que te pudiera comentar es que, digo, puede ser a lo mejor complejo para una persona que siempre está centrada hacia el interior del negocio, hacia lo que te digo, de estar checando lo que ocurre en la empresa, vigilando. El día a día, ¿no? Que te absorbe tanto que a veces no tienes ni tiempo de pensar en lo demás. Pues en ese, digamos, entre comillas, que no tienes ni tiempo, debiera verlo. Porque, pues como tú dices, somos parte de un sistema y los sistemas son abiertos. Sí, el hecho que
Es como si fuera un ser vivo. Un ser vivo pues tiene que alimentarse, tiene que convivir con otros seres, va a haber seres invasores, va a haber una cadena alimenticia, ¿verdad? Por decir algo. En este caso es exactamente igual, pero a lo mejor pues ya viendo con otros seres humanos. Tiene que haber tiempo para revisar el entorno. Y aquí, pues algo importante sería que las personas tengan esta condición o capacidad de ser vigilantes de lo que ocurre. Que salgan de la burbuja, que se salgan de solamente la empresa. Que sea una práctica importante, por ejemplo, ver las noticias. O sea, yo sé que a lo mejor mucha gente Me caga ver las noticias, pero sí tienes razón. le harta a lo mejor, porque bueno, tal vez pueden ser siempre reiterativos alguna temática que no mencionaría, ¿verdad? Que a lo mejor es muy recurrente en nuestro país. Pero siempre actualizarnos de lo que ocurre, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado en algún momento, por ejemplo, cuando ocurrió esta crisis sanitaria en el 2020, quién hubiera pensado en el 2019 el impacto que tendría pues en nuestro país, ¿verdad? Y no hablo de que sea algo sencillo, sino que llegaron a un punto en que los negocios cerraron porque no supieron anticiparse, porque no se informaron con suficiencia o con antelación de algo que era inminente y que avisaron con meses, ¿sí? ¿Has visto la película esta de Don't Look Up o No Mires Arriba? Como te dije, yo no soy muy asiduo a ver películas, pero a ver, cuéntamelo mejor, por favor. Básicamente creo que es una sátira a lo que fue la pandemia. ¿Tú no la has visto, Raúl, esa? Buenísima. El problema, o una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención fue que en la narrativa o en el rigor científico, y no me vas a poder negar todo eso también, que a veces las personas que más saben, las personas que más conocimiento tienen, son las que menos se animan a aventar una opinión certera, una opinión fuerte. Siempre es como que, pues hay 95% de probabilidades de que pase, pero no te voy a decir que un 100% porque pues no. La narrativa de esa película es que un científico decía, oye, ¿sabes que hay 99% de probabilidades de que caiga un asteroide? ¿Verdad? ¿Fue un asteroide o no? ¿Qué era? Creo que sí, un asteroide. Pero la gente decía, o sea, hay 99% de probabilidades, pero no estás 100% seguro, no va a caer. No pasa nada. No, le damos, no pasa nada. O sea, transportándolo un poquito a la parte de estos análisis también, el entender la estadística o entender también las variables del entorno y entender esta, no sé si llamarlo dualidad o llamarlo no una total certeza, también puede ser parte importante que los negociantes o los empresarios en general tengan en su agenda de entender que muchas de las ocasiones no vamos a tener un 100% de certeza en las cosas, pero definitivamente tenemos que estar preparados para las situaciones que puedan pasar por fuera de nosotros. Claro. Y creo que será un buen momento, no sé, Jorge, ¿qué opinas de empezar a entender? Porque a lo mejor estamos hablando muy en lo general, de la parte externa, pero entender qué es realmente, cuáles son los conceptos o no conceptos, las variables que son parte de lo externo. O sea, porque pues alguien que nos esté viendo puede decir, pues sí, o sea, yo creo que por afuera hay muchas cosas, pero exactamente... Pero no saben bajarlo. Exactamente, bájala de pecho, como dicen en el fútbol. ¿Cuáles serían las variables o cuáles serían estas cosas que fuera de la burbuja tendríamos que preocuparnos o tomarlas en cuenta? No sé si preocuparnos suena muy fuerte. Bueno, hay un instrumento que se utiliza mucho en la administración. No tiene francamente mucha ciencia en el sentido de que tiene una estructura, digamos, formalmente establecida. Simplemente es con que tú detectes algunos criterios. Como bien dice Kevin, ahorita si hablamos de un entorno externo, porque ojo, hay que entender que hay entornos internos y externos. Hablamos del entorno externo. Podemos, para facilitarnos, digamos, la forma de entender qué condiciones pueden afectarnos, tal vez ponerles nombres a los temas. Y dentro de esos temas está una herramienta que se llama análisis PESTEL, que no es más que un acrónimo. Creo que en algún capítulo me decías que
¿Cómo se decían las palabras? Es una palabra que se hacía con las letras, las primeras letras de cada Sí, sí, sí. palabra. Te he preguntado porque Que no te me dije que recordaba luego la te palabra. decía, pero que nunca dijimos, se dice acrónimo. Tú sí cumples las promesas, güey. Sí, no, como debían ser, ¿verdad? Te quiero decir como buen político, güey. No, iba a decir como buen político, pero mejor dije no, como debe ser. No nos metamos en esas camisas de 11 varas. Sí. Que todavía no decimos qué significa 11 varas. No, ya dijimos que es un intento como de, quizá como que está muy apretado. Bueno, pero el análisis Pestel no es más que un acrónimo que significan varias palabras: político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. ¿Sí? Entonces, en el momento en que tú le pones nombre o representas ya en un tema a las cosas que ocurren en el exterior, pues es mucho más sencillo para ti que se te ocurran. Por ejemplo, si tú hablas de un tema político, pues drásticamente pues, lo asocias al gobierno, ¿sí? Cambios de gobierno. Tal vez, por ejemplo, ahorita que llegó la nueva presidencia de Estados Unidos, puedes anticiparte a cosas que haga ese gobierno. Claramente lo que estamos viendo ahorita de la situación que tienen con el tema de aranceles, por ejemplo. Ese pudiera ser. En el tema económico, pues hay muchas variables que tienen que ver con el dinero. En nuestro país, por ejemplo, Los precios de los productos. los precios, el tipo de cambio, el poder adquisitivo de la gente, como tú dices, el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita. Hay muchas variables que tienen que ver con dinero. Obviamente que depende de nuestro giro, a lo mejor cuál nos conviene considerar, si la tasa de interés, etcétera. Sí, la TIE, ¿cómo le llaman a la tasa? La tasa de interés interbancario. Ajá, así es. O la tasa de interés real, ¿no? La aplicable, quizá la que podemos encontrar quizá en un banco, etcétera, ¿sí? Esas pueden ser condiciones que sí podemos estar vigilando en el tema económico. En el tema, por ejemplo, sociocultural, podemos pensar a lo mejor... Ese es un tema complicado, ¿no? Pues es complicado. O sea, porque es tan amplio y tan difícil de delimitar. Sí, pero digamos, o sea, te digo, no es que encuentres todas las cosas que ocurren en el entorno en un principio. Poco a poco se te van a ir viniendo, ¿verdad? El punto es que tú no te quedes en blanco ante las cuestiones. Es nada más como una herramienta para incentivar tu creatividad. Yo te diría, por ejemplo, aquí en el sociocultural, aquí puedes considerar tendencias sociales, movimientos sociales, pero también puedes agregar, por ejemplo, cómo son las culturas en ciertas localidades, ¿sí? Los gustos de las personas, todo este tipo de cambios en las preferencias también se puede considerar como un tema sociocultural. Y es que lo tienes que tomar en cuenta desde, desde la parte de marketing, que es un poquito lo que trabajo, el ver cómo le vas a hablar a la gente, qué imágenes vas a poner, qué colores vas a utilizar, qué trends vas a elegir para llevar tu campaña. Claro. Para mí es de las partes más importantes. Bueno, creo que entiendo que cada área general de la empresa tiene sus factores más o menos importancia. Pero y hasta el lenguaje. Exactamente. O sea, ¿cómo le hablas? ¿Cuál es ¿cómo entiende tu cliente? La semántica. ¿Te acuerdas de la palabra que hablaba? Muy buena palabra esa. Es mi favorita. La semántica varía, ¿verdad? Incluso dentro del mismo México hay palabras que se pueden malentender. Entonces, eso sería importante que uno las estudiara. Si, por ejemplo, vas a ampliarte o vas a... ¿Las flautas son de harina? Las flautas son de harina, definitivamente. Aunque el resto del país está equivocado, pero bueno. Es que, mira, somos los iluminados. Nuestro deber como iluminados Claro. es iluminar también a otros. Claro. Entonces, este podcast es fiel creyente de que las flautas son de harina. Las flautas son de harina. Ya, digamos, en un momento dado, van a ver que les va a llegar esa epifanía y entender este concepto universal que es la realidad del mundo. Bueno,
El otro son los factores ecológicos. Falta la T. La T, perdón, tecnológicos. Tecnológicos. Me gusta mucho en esta parte como que aclarar que la tecnología no es solamente la parte electrónica, no es solamente computadoras, no es solamente celulares, internet. O sea, también involucra toda la maquinaria que tu equipo, que tu empresa, perdón, necesita para operar. O sea, todos esos factores de a lo mejor tan básico como pensar si una tortillería tiene una máquina para hacer tortillas, eso es una pieza tecnológica. Sí. Y puede mejorar o puede tener algo, alguna mejora. Y esa sería una mejora tecnológica por más básica o por más rudimentaria que se pudiese pensar que es. Digo, porque lo hablo desde mi perspectiva antes de entender este concepto. Que abarca mucho más la tecnología que solamente celulares y computadoras, y internet y todo esto. Y ya ahorita. Y voy a ampliar ese concepto, porque tecnologías, si te lo pudiera categorizar, hay duras y blandas. Duras es todo tipo de maquinaria, hardware, software, pero blandas tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de tecnología, porque tecnos puede referirse a la técnica de cómo hacer las cosas. Entonces aquí podemos meter metodologías como el Scrum, como el Kanban, el Kaizen, el Six Sigma. Me tocó trabajar con esos en la maquiladora. Ajá. Bueno, todo eso también se considera como tecnología blanda, ¿sí? Entonces también cambios en este tipo de cosas pueden ser considerados dentro de la T, ¿verdad? Al momento de que hagamos análisis. ¿Qué se pone en esto? Cambios, creaciones, actualizaciones en cualquier tipo de lo que acabamos de mencionar se puede colocar dentro de este análisis externo. Y ahora sí, la parte ecológica. La parte ecológica, ok. Aquí vemos cualquier, no sé, situación o dilema que ahorita tenga un impacto ambiental, ¿no? Que por ejemplo, que haya prohibiciones en tal rubro, a lo mejor en emisiones de carbono. Regulaciones en general, toda la cuestión sobre el tema del medio ambiente. Okay. Así es. Tal vez también, por ejemplo, ya ven que en las ciudades de Monterrey, Ciudad de México, etcétera, ciudades que están sobrepobladas, bueno, tienen esta condición de que controlan incluso con temas administrativos. El no circula. Así es. Todo ese tipo de cosas, actualizaciones sobre de que si a quién le toca el día de hoy salir a conducir, etcétera. Bueno, eso también forma parte de la dinámica diaria. Eso puede ser en la E, y en la L que es legal, es cualquier cambio en leyes. ¿Sí? Obviamente un cambio en la ley del IVA, un cambio en la ley, no sé, de la propiedad, un cambio en la ley de las tierras, del uso de aguas, incluso a nivel municipal, a nivel estatal, cualquier cambio en leyes en general se puede considerar aquí y uno debe estar al pendiente. Normalmente este tema del cambio de las leyes siempre sale publicado en las noticias. Entonces... que tenemos que ver si queremos entender el entorno. Así es. Entonces hay que estar preparados. ¿Pero para qué sirve esto? Pues para detectar las cosas buenas y cosas malas que pueden ocurrir, que aquí le llamamos oportunidades y amenazas. O sea, el recopilatorio de todo el análisis PESTEL, el producto que tenemos de ahí es una lista de oportunidades y amenazas que técnicamente van para el análisis FODA. No necesariamente, pero en un futuro, pero sí, así es. Este análisis FODA tan famoso, SWOT. No sé en qué parte de México le llaman DAFO. DAFO, sí. Acá para el norte creo que la mayoría de las escuelas lo llamamos FODA. ¿Lo has escuchado tú, Raúl? ¿FODA? ¿DAFO? ¿SWOT? FODA sí, pero que le llamaran DAFO, la neta no. Soy bien feo. Sí, se escucha raro, pero sí. Creo que en el sur de América le dicen DAFO. Sí, bueno, te digo porque cuando estuvimos revisando literatura para la tesis, encontré algunas herramientas que llaman DAFO, análisis DAFO para esto. Y sí eran normalmente escuelas. Es lo mismo, nada más que nada cambian las letras. Pues de tu país, Chile. Bueno. Mi país. O sea, donde te fuiste a estudiar. Digo, para aclarar, Jorge tú hizo su... ¿Cuántas? ¿Una vez, 2 veces, verdad? ¿Qué? Una. Te fuiste de intercambio a Chile.
No, una vez, pero... ¿Una vez? Me fui de intercambio 2 veces, pero no nada más ahí. Ah, una fue España y otra Chile. Sí. Eres un Mr. Worldwide. Nada, que Pitbull ni nada. No, yo conozco el mundo, Kevin. No, o sea, si eres gente de mundo. Exactamente, ¿no? No, pues, mira, es que a veces creemos que echarle ganas a la escuela es nada más sacar dieces y eso. Yo siempre lo he dicho, yo fui un ñoño, siempre. ¿Qué promedio saliste de la carrera? ¿De la licenciatura y de la maestría y doctorado también? No, hubo mucha diferencia. En la carrera 9.84 o algo así. Ya en maestría bajé a 9.13, ya bien bajo, pero... Es que para mí es bajo, porque sí me pusieron muy mal, pero ya en doctorado sí salí mucho más alto. O sea, ese no me acuerdo, 9.73 o algo así. No, pero fíjate, hay beneficios de estudiar, o sea, no nada más es un tema de sacar calificaciones, es que te becan. O sea, te abres el mundo tú solo. Entonces, aquellos que tengan este privilegio, a lo mejor, de tener calificaciones de este estilo, búsquenle, porque hay oportunidades de conocer el mundo y a veces eso quita etiquetas. Y dentro de estas, digamos, esta venda que uno puede tener limitado a un país, también conoces, te facilita más adelante pensar en un análisis externo como el que tenemos ahora, pensando ya globalmente. Sí, porque conoces diferentes puntos de vista, diferentes visiones de las mismas cosas y eso aunque no estés de acuerdo 100% en cómo piensan otros países, otras personas, otros empresarios, otros clientes, te ayuda o te nutre a cómo es la visión del mundo. Sí. Y sí es bueno. No tengo la fortuna de conocer el país de Chile, pero yo suponer que es un buen lugar. Sí, no. ¿Es la economía más fuerte de Latinoamérica o todavía Brasil? Se me hace que es Brasil. Sí, ¿verdad? Sí. Al día de hoy, pero es igual una de las más fuertes. Bueno, continuando con el tema respecto al análisis externo, hay una herramienta que me gusta mucho tocar o hablar en las clases y creo que también es prudente tocarla aquí en este episodio. El mentado y famoso benchmarking. Ok. Es está como que en el límite, ¿no? De lo ético y no ético. Es que fíjate que cuando preguntas a un alumno así sobre esto, siempre te van a decir, es que eso es como plagio. Yo hice benchmarking del examen de mi amigo por eso. Pero no es eso. O sea, es que el benchmarking... hay que definirlo. Es una herramienta, ¿no? Que tiene utilidades positivas. Hay que hacer la aclaración para que también no se malentienda con un tema de plagiar, porque no llega a ese punto. O sea, básicamente, si leemos la definición, es una herramienta destinada a lograr comportamientos competitivos, entre paréntesis eficientes, en la oferta de los mercados monopolísticos, que consiste en la comparación del desempeño de las empresas a través de la métrica por variables, indicadores y coeficientes. O sea, un benchmarking adecuado no te va a medir o no va a ir a copiar el proceso, sino más bien va a comparar cómo estás en ciertas métricas respecto a tu competencia. Quiero entender que es así. Uh-huh. Pero hacerlo por producto no suena como una justificación también para decir, oye, hizo un benchmarking de las métricas de este producto. Yo te diría que no necesariamente es así, o sea, porque no es nada más, por ejemplo, que se pueda ligar a una comparación con otra empresa, sino también, por ejemplo, hasta ahorita que hablamos del tema de intercambios, es a lo mejor traer prácticas positivas de otras empresas y aplicarlas en la tuya, ¿verdad? Pero no por eso es que le estás quitando ni competencia, ni estás haciendo algo desleal, sino simplemente estás viendo cosas que funcionan en el exterior, ¿verdad? Como parte del entorno, y tú las aplicas, pero puede ser rasgo, no tiene que ser toda una metodología de trabajo donde claramente ahí sí sería un plagio, ¿no? Puede ser algunos elementos de esta empresa, haces un híbrido, y eso también se puede considerar como un benchmarking también. ¿Has aplicado alguna vez algún benchmarking en tu vida, experiencia laboral? Bueno, como tal, pues claro que
que he considerado eso. Seguramente en mis experiencias laborales previas he entendido algunas metodologías de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de ordenar, por ejemplo, el método de las 5 S, el método japonés. Ese es algo que, pues es un método sencillo, no es propiamente de una empresa asociado, sino es un método Una filosofía de que trabajo, utiliza ¿no? en el tema de calidad. Es toda una filosofía. Y eso te puedo decir que lo he aplicado no solamente en mi negocio, sino en general en mi casa, en mi vida, para ordenar y tener siempre a la mano las cosas que más utilizo. Yo creo que valdría la pena aclarar a qué se refiere los 5 S, ¿no? Son los conceptos son los 5... ¿Es acrónimo, no? Pues sí cuenta como acrónimo, ¿no? No es un acrónimo, No, ¿verdad? son iniciales, son las... Son 5 iniciales, ¿no? De Seiri, Seiri... que es selección o clasificación. Es que no me acuerdo de la... No te preocupes, ni yo ni Arroyo la estoy viendo aquí en la computadora, güey. Es Seiri, Seiketsu... Seiton, que es orden Seiton. o sistematización. Seiso, que es limpieza. Seiketsu, que es estandarización o normalización. Y Seiso. Y Shitsuke, Shitsuke, sí. que es disciplina o autodisciplina. Esta fue creada, en teoría se le atribuye al grupo Toyota, o Toyota, güey, aquí en México, pero... Como vengo allá de Punta Cana, o de Puerto ya Rico. sabes, somos gente de mundo. O de Puerto Rico, que es parte... ¿Qué es? Es una zona asociada a Estados Unidos, no sé cómo Técnicamente le puede llamar. es un estado de Estados Unidos. Al menos así nos trataron allá, como... De hecho, güey, que de pura casualidad, porque tuvimos la escala en Dallas, tuve que llevar la visa. Pero ya cuando íbamos de regreso y nos pidieron las visas, fue como que... Ay, güey, si ocupamos visa para Puerto Rico. No me acordaba que pedían visa para entrar a Puerto Rico también. Sí, pero es como un país independiente, no se considera como estado, pero está ligado a Estados Unidos. No entiendo ahí. Si tú buscas entiendo ahí presidente la de modalidad. Puerto Rico, que a mí me surgió la duda cuando estaba allá, Sí. aparece el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues... No, pues sí. Sí, es prácticamente como un estado de Estados Unidos. Sí. Y fue un buen viaje. A partir de 1890 más o menos fue cuando... Te digo porque fui al castillo de El Morro, se llama. Y ahí estaba leyendo la historia. Pero bueno, no estamos en el podcast de Independencias de América. No estamos en un podcast de viajeros. Pero bueno. Saludos a ellos. Saludos a los... creo que son de los blogs más vistos, ¿no? Sí, Creo no, que a la gente nos gusta ver. Sí, porque a todo el mundo nos gusta viajar. Exactamente. Otro tema que quisiera traer aquí a la mesa sería entender la diferencia entre amenazas y oportunidades. Y que, bueno, el análisis PESTEL creo que puede ser como un preámbulo para determinar cuál es una y cuál es otra. Técnicamente, si hablamos de amenazas y oportunidades, pues podemos hablar de conceptos con una dualidad muy similar o con una dualidad, una naturaleza muy similar, que creo que depende más bien desde qué punto de vista o desde qué estado o desde qué cómo esté tu empresa en ese momento. A mí me encanta a veces cuando he tenido la oportunidad de trabajar con gente, con alumnos, con otras empresas sobre el análisis FODA, que siempre sale la duda y a mí también me pasa, o sea, no es nada más de cuando estamos del otro lado. Oiga, profe, ¿qué es esto? ¿Amenaza u oportunidad? Técnicamente, creo que la mayoría de las amenazas, si no es que todas, pudiesen ser también una oportunidad para eso. Sí. Pero bueno, definiendo primero, una amenaza es cualquier agente o cualquier factor externo que, válgame de redundancia, amenace al status quo o a la operación de tu negocio. Mientras tanto, una oportunidad es cualquier agente o factor externo que brinda una oportunidad de crecimiento para tu negocio. O sea, técnicamente son factores que no están dentro de nuestro control, no están dentro del control de la empresa, pero de alguna manera influyen dentro del comportamiento, dentro del día a día de la empresa. ¿Estás de acuerdo en el concepto? ¿Quieres agregarle algo? Sí, lo que dices ahorita Está mal. No, no, para nada, no. De hecho, ese tema de percepciones yo lo utilizo incluso en mis clases.
Percepción, es una buena palabra para entender. De qué es oportunidad, qué es amenaza. Y pongo siempre un ejemplo bien clásico que ocurrió acá en Tamaulipas. Dicho sea de paso, de acá somos. El podcast es perteneciente del bello estado de Del Tamaulipas. bello estado de Tamaulipas. En el año 2016 salió una reforma que en el PESTEL sería en el tema legal, ¿verdad? De una prohibición al uso de las bolsas de plástico en el estado. Entonces, todos los negocios en el estado debían pues dejar de dar bolsas. Claramente las empresas grandes pues las dejaron de utilizar, ¿no? Porque pues ya pues simplemente para no meterse en problemas, las pequeñas se defendieron, etcétera. Entonces, cuando yo les digo a mis alumnos, si tú estuvieras en el 2016, ¿qué hubiera sido para ti esta situación? ¿Una oportunidad, una amenaza? Y me acuerdo, por ejemplo, que me dijeron 2 alumnos, para mí es una oportunidad, para mí es una amenaza. Y les digo, a ver, díganme por qué. Y me dice, para mí es una oportunidad porque, bueno, eso me permite venderlas. Me permite sacar un ingreso adicional. O sea, porque nada más paréntesis, la regulación era que no regalaran bolsas, ¿verdad? Que sí, que ya no dieran bolsas, pero eso no significaba que no las pudieras vender. Exactamente, porque ya cuando entraban a la venta de bolsas, pues o sea, es un producto más de tu tienda. Ahí está la oportunidad. Así es. Ajá. Pero para el otro era una amenaza porque decían, no, pues es que nos van a hacer perder clientes porque pues es una parte importante de la experiencia de compra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalles es lo que puede ser, digamos, esa percepción de qué es bueno y qué es malo. Si te pongo otro ejemplo, fue también en el caso, por ejemplo, de las cerveceras. No sé si fue la empresa de Casa La Corona, no me acuerdo cuál es. Grupo Modelo. Sí, pero no me acuerdo si fue esa cervecera. Me parece que con esto de las tortugas, eso es verdad que hubo un momento como una situación ahí que prohibieron los popotes. Uh-huh. ¿Sí? También prohibieron el uso de esta, ¿cómo se llama? Que es de una red que utilizas para agarrar un stick de cervezas. Ah, sí. No sé cómo se llama, pero sí. Creo que toda la gente va a conocerlo. Bueno, esta red, ¿verdad? Plástica fue prohibida. Entonces, el Grupo Modelo, por ejemplo, lo vio como una oportunidad. ¿Y qué es lo que hicieron como propuesta de innovación? Que supuestamente eso iba a ser la tendencia. Creo que al final no se hizo porque al final pudieron rescatar, digamos, defenderse para seguir utilizando la red esta. Pero era que las botellas, concretamente las latas, iban a ser adaptadas nada más de la parte de abajo de tal manera que se enroscaran. Ah, sí, cierto. Sí, y generaras una especie como de, pues, megatubo de cervezas. Un sable Jedi, güey. Como un sable de cerveza, ¿verdad? Entonces, pues eso estaba padre, ¿verdad? Porque era una oportunidad para innovar. Digo, al final yo me imagino que por algún recurso legal se defendieron y fue que lo mantuvieron. Pero bueno, aquí lo que quiero dejar en claro es que al verlo en una oportunidad, eso generó incluso hasta innovación, que es un concepto que en el capítulo pasado, antepasado me parece, se habló. Y ¿Hablaste? Hablé. Porque yo no estuve. Lo mencioné. Y que siempre es positivo. O sea, como algo externo hizo que yo tuviera un cambio al interior. Por eso reitero que esa vinculación externa e interna siempre va a estar presente. Creo que no quiero caer en este optimismo exagerado. ¿Cuál es el concepto cuando es mucho optimismo? Pues sí. ¿Es un optimismo desmedido o qué será? Ajá, pero muchas amenazas pueden ser, creo que la mayoría puede ser convertidas en oportunidades y sí son tomadas de alguna manera. Y es una parte que me encanta del análisis FODA, donde cuando cruzamos las oportunidades con las amenazas, ¿se cruzan o no se cruzan? ¿Sí se cruzan, no?
Sí, básicamente son las estrategias, Las fortalezas, perdón, con las amenazas. Cuando hay ese cruce. estrategias CFA, Las FA, o ¿cómo Ajá. le llamas tú en tu metodología que utilizas? el de protección. Esas estrategias me agradan mucho porque denotan un entendimiento del entorno. Y cuando ves que alguien es capaz de entender o procesar una amenaza y convertirla en una estrategia, tal vez no tanto hablando como una oportunidad, pero sino una estrategia que aprovecha eso, pues creo que también es muy positivo y lleva al objetivo que estamos buscando del entendimiento del entorno. Si lo resumimos a lo mejor a alguna frase nada más, podemos decir que la he escuchado en los memes de Facebook, en otro lado, que cuando la gente llora es momento de vender pañuelos. Puedo también... Apúntala, Raúl, porfa, esa frase, porfa, porque esa no me la sabía. Cuando la gente llora, es momento de vender pañuelos. Interesante. Exactamente. Y no mencionamos marcas porque nosotros no estamos ligados mentalmente a una marca en particular. Oye, ese es otro... Posicionamiento. Sí, es muy... ¿Cuántas cosas hay que se les llaman así? Yo lo que diría aquí, de lo que tú dices, es que, a ver, el hecho que no encontremos una cara optimista de ver a las amenazas como oportunidades, tampoco es malo identificar amenazas, al contrario. No, para eso están las otras estrategias Te también. preparas, ¿verdad? Exactamente, las defensivas. Te sirve para prepararte frente a esos escenarios, aunque esté lo malo, es bueno que por lo menos esté identificado para saber qué hacer, ¿verdad? Exacto, porque si te agarra desprevenido o alguna amenaza, si te agarra sin ni siquiera tener un mínimo plan de contraataque o de respuesta, olvídalo, te va a afectar mucho más que si estuvieras preparado. O sea, Así es. creo que podemos tomar la metodología o las enseñanzas del maestro Sun Tzu en el arte de la guerra. Está de verdad que buenísimo ese libro. Luego podremos hacer algún episodio donde habláramos de libros favoritos que tengamos. ¿Lo has leído? Divide y vencerás. No, ese es de Maquiavelo, que también está buenísimo. Creo que leer El arte de la guerra y luego Maquiavelo y hacer un proceso de... ¿cómo se llama este proceso? De síntesis, tesis, síntesis. ¿Te acuerdas? Tú lo hemos hablado tú y yo bastante. ¿Cómo se llama? Dialéctica. Un proceso dialéctico entre el arte de la guerra y el príncipe puede hacer una síntesis muy buena de una persona, tanto en los negocios como en la vida, de cómo pudiese trabajar o cómo pudiese llevar el mando, el camino del negocio. Pero están buenísimos. Sí, Sun Tzu lo que sí dice es si no puedes con el enemigo, únetele. Tiene muy, muy buenas. Déjame buscar las mejorcitas. Pero hay una que habla sobre estar preparado. O sea, dice cuando conoces tú a tu enemigo y tu enemigo no te conoce, tienes casi la victoria asegurada. Y si tomamos al enemigo como la amenaza, pues prácticamente podemos hablarlo así. O cuando tu enemigo te conoce y tú no, pues es lo mismo. O cuando ninguno de los se conoce, pues a lo mejor puede ser que ganes, puede ser que pierdas. Pero sí, la verdad es que es muy buena. Fíjate que una analogía de lo que tú dices, ¿no te acuerdas el capítulo con Rigo? Que... Saludos al buen Rigo, esperamos de nuevo tenerlo por aquí otra vez. Saludos a Rigo. Que él decía, bueno, todo mundo ve al SAT como el enemigo. Como el satánico le dicen también. Pero dicen, nosotros lo vemos como si fuera un socio, ¿verdad? Como si fuera un inversionista de la empresa. Es una muy buena perspectiva de ver al SAT. Y si lo ves con esa óptica, la cosa cambia porque sabes que tienes que cumplirle, tienes que pagarle intereses, dividendos, ¿sí? Que hay que reportarle. Y creo que eso puede estabilizar. Eso más o menos es la misma dinámica que estamos viendo con oportunidades y amenazas. Quizá ese cambio de percepciones, a lo mejor de ver siempre lo malo y lo bueno, ahí podemos, digamos, considerar como una analogía, ¿no? A esa experiencia que vivimos ahí con Río. ¿Qué opinas del análisis de este buen autor, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, del buen Michael Porter?
Bueno, no es tanto que piense, sino lo que te puedo decir, te digo porque pues prácticamente veo mucho esa materia por la No, es universidad. que no, te pregunto así porque a mí no me gusta, güey. No me gusta ese análisis específicamente. Trato de... o sea, digo, obviamente... A mí sí me gusta. A mí no siento que no ayuda tanto. No es tan práctico o tan específico en su producto o en el resultado como lo es otro tipo de análisis. Digo, hemos platicado de algunas matrices muy buenas Sí, que sí. algún día vamos a subir al canal de miembros. Pero creo que específicamente a mí en lo personal, no me agrada tanto. Te puedo decir que a mí sí me gusta, pero porque tiene una perspectiva un poco diferente a lo mejor al análisis PES del que hablamos ahorita. Si hablamos a nivel de entornos, del entorno externo particularmente, hay uno que se llama el microentorno y el macroentorno externo. Entonces, el macroentorno, por ejemplo, es toda, digamos, todo lo que ocurre en el exterior que afecta a todas las empresas de todos los giros. Pero también hay que entender que hay situaciones que se presentan solamente en mi giro, en mi industria. Y el análisis de las 5 fuerzas analiza los problemas que se presentan solamente en mi industria, ¿sí? Con digamos, con las cosas más cercanas que tengo que analizan la competencia actual, los nuevos competidores, los sustitutos, los clientes y los proveedores, ¿sí? Entonces, por eso a mí me gusta, porque te puede aportar, incluso para el mismo FODA que tú mencionas, te analiza la industria y el PESTEL te analiza las cosas que aplican parejas para todo tipo de empresas. Bueno, nada más para aclarar, para los negociantes que no estén tan familiarizados con el modelo de 5 fuerzas de Porter, pues básicamente es un modelo que delimita o marca 5 fuerzas que todas las empresas están sí o sí involucradas con estos, que son el poder de negociación con los clientes, poder de negociación con los proveedores, amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores y rivalidad entre los competidores existentes. Uh-huh. Creo que básicamente lo que hace es, bueno, en la parte de metodología nada más, muy rápidamente, hace lista o responde el estatus o cómo se manejan en este momento cada uno de los conceptos, proveedores, clientes, competidores, todo esto. Y a lo que entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, lista o hace un pequeño resumen del estatus actual de cada uno de los conceptos. Y dentro de cada fuerza hay ciertos elementos que hay que evaluar. ¿Métricas? Métricas. ¿O no de cuál métricas? Sí, como tipo métricas que hay que evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la amenaza de nuevos competidores, evaluar si hay barreras de entrada, si hay barreras de salida, si hay costos de cambio de una industria a otra, si hay lealtad a las marcas que ya están. Hay varios criterios que hay que evaluar uno por uno para sacar un puntaje general de la fuerza. Entonces, por eso se me hace un análisis bien interesante, tardadito, pero bueno. No, definitivamente, digo, para que esté sea tan conocido en muchas empresas y muchas escuelas y muchos libros, es porque pues realmente es un análisis que es efectivo de alguna manera. Sí. A mí lo único que no me gusta es que siento que es muy general. No es tan particular o tan específico como algunas otras herramientas, pero bueno, sigue siendo parte del análisis externo y que pues también obviamente te deja conocimiento, te deja buenas herramientas para conocer. Ahí si quieren saber más, cuando lancemos esta parte de suscripciones, daremos un curso de cómo hacer todas estas herramientas que estamos hablando para que las puedan utilizar en el día a día. Pero para eso necesitamos y recordarles que se suscriban y nos den like, comentar, porque eso acelera el proceso para que podamos hacer pues este proyecto de generar este club de aprendizaje, ¿no? Y recordemos, no quisiera tampoco dejar de mencionar este concepto que en los negocios la mayoría de los temas de los que estamos hablando aplican para cualquier empresa. No importa el giro, no importa el tamaño. O sea, si tú nos estás viendo desde
un negocio pequeño que acabas de abrir no significa que, es que un negocio tan chico, no, cómo va a funcionar, o cómo vamos a aplicar, estas herramientas. Claro que aplican y claro que te van a servir. Y de hecho, pueden llevar a que tu negocio crezca o a que tu negocio se mantenga dentro del mercado y lleve este día a día más seguro. Creo que al contrario de pensar que las herramientas que estamos hablando son solamente para empresas grandes, creo que el utilizarlos adecuadamente te puede llevar de una empresa chica a una mediana a una grande. Sí, creo que claro. no dejen de comentar, tampoco no dejen de darnos like o dislike también. No he visto si tenemos dislikes en las fotos. En los videos, perdón. Pues hasta ahorita, que yo sepa, no hay movimiento. Esperemos que así vaya, ¿verdad? Pero si los hay, se aceptan con todo gusto. Pero mientras haya movimiento, aquí va a ser importante en negociantes, ¿verdad? Si hay un dislike, aquí el buen Jorge... Se las van a ver, perdón, con el buen Jorge. Que inicie la discusión. Es más, hacemos ahí una discusión en vivo dentro de los mismos comentarios para que todo el mundo aprendamos, porque no nada más aprenden ustedes, aprendemos también nosotros al momento de actualizarnos con lo que ustedes viven cada día. Eventualmente vamos a hacer un live, Vamos a hacer algún episodio Alguna grabado. dinámica, sí. Ajá, en live para estar en ese momento respondiendo preguntas, superchats y todo eso, como lo hacen. Pues técnicamente ya seremos streamers, güey. Hacemos un live. Lo hacemos, ¿no? Le entramos a la parte del streaming, no hay ningún problema. Excelente. Por último, no sé, Jorge, también si podemos hablar de los competidores, entender competidores directos e indirectos, porque a veces cuando empezamos a hablar del tema al principio de este episodio, hablamos de los competidores, hablamos de los clientes, pero también entender esta parte indirecta de lo que tal vez no tenemos a lo mejor en el radar, pero sí siguen siendo parte de estos competidores que no son directamente con nosotros, pero que al mismo tiempo son un factor o algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vista, en nuestro radar. Eso forma parte del entorno externo, obviamente, ¿verdad? Incluso ya lo platicamos en un capítulo previo. Recordar que hay 3 tipos de competencias esenciales: la directa, la indirecta y la sustituta también, sin dejarla fuera. Igual, para que no se nos pase este concepto, la directa pues es el que vende lo mismo que yo, ¿no? La indirecta es el que vende lo mismo que yo, pero que no es su producto principal. Y la sustituta es que venden otra cosa drásticamente distinta a lo mío, pero que satisface la misma necesidad que yo. Creo yo que entendiendo esos conceptos es que podemos distinguir que la competencia va más allá de considerar solamente a la gente que se dedica a lo mismo que nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de tacos, tengo una taquería. Uh-huh. Qué rico los tacos, me antojaron. Mi rival directo serían pues los tacos de la otra calle o los tacos de acá. Mi rival indirecto podría ser un restaurante que se dedicara a vender mucha comida y que dentro de su menú también estuvieran los tacos. Puede ser ese, y yo te diría otro ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, las tiendas, los supermercados que venden comida. También son parte de los rivales indirectos. Que venden tacos, está ahí quizá para llevar. Eso también puede ser un rival indirecto. Y un sustituto podría ser un negocio de hamburguesas que vendan también en el mismo horario que yo. Mientras... Digamos que depende de la necesidad, ¿no? Que tu producto satisfaga. Si nada más es el hambre, pues evidentemente cualquier cosa que sustituya la comida mexicana en general, se puede hacer como tú dices, la comida americana, ¿sí? Pero mientras sea ese tema, puede ser un sustituto, como tú dices, las hamburguesas. Excelente, Jorge. ¿Algo más que quieras agregar a este regreso, a este buen episodio de regreso de tu compañero? Que creo que nos fue mejor, güey, sin mí. No, para nada. Creo que a la gente le gustó más que estuvieras tú solo. No, para nada. Ya hacía falta que estuvieras aquí para iniciar la discusión. Pero pues nada, digo, si lo que pudiera agregar nada más sería que pues invitarlos a que analicen, que vean las noticias. Eso es lo que yo los invitaría, porque eso es
lo que les va a permitir actualizarse lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en el país, y eso es lo que necesitamos saber siempre y todos los días. Una labor del empresario no es nada más estar checando asistencias, controlar adentro, no. Es vigilar lo que ocurre fuera de mi negocio, porque eso también me va a pegar invariablemente en algún momento. Exactamente. Bueno, gente, pues fue un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Les recordamos pedirles que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que le den click a la campanita, que nos comenten. Y bueno, pues nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Ya ahora sí, ya conmigo aquí dentro del video. Ya después vamos a tener videos individuales, estoy seguro. Así Ya para que disfruten al buen Jorge dentro de cámara. Solamente para él. Y al Kevin también. Hasta luego, gente. Hasta luego, hasta la próxima.